Levante la mano quien trajo a alguien más. Levante la mano quien trajo a alguien más y a ver por allá. Levante la mano alto. Vamos a dar un aplauso a la gente que hizo la tarea. Amén. El pasaje de el diluvio, cuando el diluvio, después de que han llovido 40 días y 40 noches, Noé, y para de llover, Noé manda, ¿sí?, un par de aves a ver cómo ha quedado la tierra, si ya puede bajar o no. Hay primero un cuervo que manda y que se queda, que no regresa, ¿sí? No regresa, se queda. Y hay otro que regresa con un trocito, ¿sí?, de vegetación en su pico, siendo señal de que ya pueden bajar del arca, que hay vida, que Dios ha vuelto a renovar o a recrear lo que Él había hecho al principio. Ayer terminaban pidiéndole que invitara a alguien más. Yo sé que no es fácil. Casi estoy seguro que la mayoría pensó en quién podía invitar. No quiere decir que esa persona iba a venir, pero probablemente lo hizo. Es bueno que actuemos como la paloma, que regresemos con alguien, porque luego también tenemos gente que viene una noche y luego no solamente no regresa con alguien, ya no regresa al día siguiente. Usted mínimo vino usted mismo, amén. Vea, el día de ayer comenzamos la Santa Misión hablando del tema amados y llamados por Dios con un propósito. Amados y llamados por Dios con un propósito. Hoy, eso era una gran noticia. Que nosotros somos amados por Dios es una de las mejores noticias que tenemos en nuestra fe cristiana, en nuestra fe en Dios. Que Dios nos ama profundamente, más allá, yo decía ayer, de lo que nosotros podemos imaginar. Ni siquiera lo podemos describir, yo les presentaba. Es una buena noticia. No solamente nos ama, sino que nos llama a ser parte del plan, ¿sí?, de salvación. Nos salva a nosotros y nos llama a que también, a través de nosotros, su palabra llegue a otros. Amén. El día de hoy les tengo una mala noticia. No es buena. Hoy vamos a hablar de lo que no nos permite sentir y vivir en ese amor que Dios nos tiene. Nos lo tiene en todo momento, pero a veces no lo sentimos, no lo vivimos, no parece que está ahí. Usted puede ver a su alrededor o a veces hacia adentro y descubre que ese amor no es una realidad muchas veces. Nos preguntamos por qué, si Dios nos ama tanto, a veces, ¿sí?, hay tantas inseguridades interiores. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué tanta depresión, tanta ansiedad? ¿Por qué los niveles de suicidio han ido escalando, sobre todo en nuestros jóvenes? Si Dios nos ama tanto, ¿sí?, ¿por qué a nivel matrimonial cada vez tenemos más matrimonios rotos? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué a nivel familiar, ¿sí?, tantas familias disfuncionales, de verdad batallando mucho? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué vivimos en una sociedad, ¿sí?, que a veces parece todo lo contrario a lo que Dios quiere de ella? Justicia, paz, y vemos todo lo contrario, injusticia y violencia. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué la guerra? ¿Por qué nos destruimos entre los seres humanos mismos? Y basta rascarle para darnos cuenta que lo que pasa, ¿sí?, que lo que no nos permite seguir y vivir en el propósito que Dios tiene para nosotros, por el que nos llamó, ¿sí?, se llama pecado. Se llama pecado. Y es importante que hablemos de pecado en nuestra vida, aunque no es romántico desde el punto de vista espiritual hablar del pecado. No nos gusta a menudo. Nos gusta escuchar predicaciones como las del día de ayer, ¿sí? Nos gusta escuchar cosas bonitas generalmente,
Mayoría de las iglesias sin denominación actuales, las megachurches, no hablan del pecado. ¿Sí? No hablan del pecado, hablan que usted está llamado a ser un campeón, que usted está llamado a ser millonario, a ser feliz, a tener todo, ¿sí? A ser pleno, etcétera, etcétera. Pero nunca le dicen por qué no sucede eso. En el Antiguo Testamento, los profetas, del siglo 8 al siglo 4 antes de Cristo, los profetas, parte de su tarea, ¿sí? Parte de su tarea de los profetas es anunciar buenas noticias, el amor de Yahvé, la fidelidad de Yahvé, y denunciar cuando el pueblo no está viviendo la parte de su alianza. A todos los profetas, casi a todos, terminan matándolos, no por la parte de anunciar el amor y la fidelidad de Yahvé, sino por denunciar en qué quedaba corto el pueblo de Israel. Usted ahora va a alguna de estas iglesias y encontramos mucho de lo que se llama en esta misma época de la vida de Israel los falsos profetas. ¿Qué hacían los falsos profetas? Léalo con calma. A la par de los profetas verdaderos, ¿sí?, que aparecen en el Antiguo Testamento, teníamos los falsos profetas. ¿Qué hacían los falsos profetas? Le decían a la gente: no se preocupe, ¿no? Si usted se apartó de Yahvé, Yahvé lo ama, viene con usted otra vez, no pasa nada, lo quiere feliz, Dios no se va a apartar de usted. En otras palabras, ¿sí?, les enjugaban, ¿sí?, de alguna manera les vendían lo que hoy llamamos un evangelio de la prosperidad. Todo está bien, ¿sí? No importa qué haga usted, todo está bien. A ellos, a los falsos profetas, los quería el pueblo. A los verdaderos profetas los mató. Hubo una ocasión que a este señor, que no tengo nada en particular en contra de él, me parece que es muy agradable escucharlo, pero me parece que hasta ahí se queda eso. Está en Texas, en Houston, se llama Joel Austin, y tiene una iglesia que se llama Leywood Church en Austin. Él compró el estadio de básquetbol de los Rockets y lo hizo una iglesia, y eso está lleno cada semana. 25,000 a 30,000 personas abarrotan el lugar. A él le preguntaron en un late night show, de estos que salen en la tarde, de que hay bastantes por ahí en la televisión, ¿por qué él no hablaba de pecado? ¿Por qué él no hablaba de moral? ¿Por qué él no hablaba de injusticia? Y él dijo que no iba a hablar, porque el día que empezara a hablar de estas cosas, de las cuestiones morales, la gente se le iba. Entonces no iba a hablar. El pecado, ¿sí?, aunque no queramos hablar de él muchas veces, y vivimos en una realidad muy secularista, que casi a nada le llamamos pecado ahora, muy permisiva, es una realidad. Y si somos honestos, ¿no?, yo digo, si usted vea por qué estoy mal, honestamente, si usted es honesto consigo mismo, consigo misma, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué las cosas no van bien en mi vida? Rásquele y usted va a encontrar pecado. Sea honesto, va a encontrar pecado. A veces tiene que rascar poquito y va a encontrar inmediatamente que algo está mal que yo estoy haciendo, y por eso mi vida no va bien. Mi matrimonio no está bien, estamos peleando muchísimo. Rásquele. Va a encontrar pecado del uno, del otro o de alguien más que se está metiendo ahí, pero va a encontrar pecado que está destruyendo el matrimonio. ¿Por qué mis hijos están mal? ¿Por qué mi familia está mal? Rásquele, seamos honestos, y va a encontrar pecado. A veces de nuestros propios hijos. Mi hijo anda mal y no quiero verlo. Rásquele, la cuestión está mal, ¿no? Y en cuestiones de sistema el pecado de uno afecta a todos. Y así nos podemos ir hacia arriba, incluso en las cuestiones sociales. ¿Por qué estamos mal? Rásquele. Iba a encontrar el pecado de más de alguno por ahí tomando decisiones equivocadas. El pecado nos aparta del propósito de Dios.
De eso quiero hablarle del día de hoy. Hace algunos años estaba en un taller para servidores. Le comparto esto porque algunos de ustedes ya trabajan en la iglesia, están en algún ministerio. Algunos probablemente son nuevos y les invitaron a venir el día de hoy. Pero aplica. Una vez que usted busca a Dios, lo que yo le voy a platicar o a compartir, aplica. Si usted es papá o esposo o está encargado de algo, hasta de su propia vida, encontrará que aplica. Estaba en un taller y este señor que se llama Jim Murphy, en un taller para servidores, compartí aquí una vez que le invitaron a dar una charla para servidores. Él le pidió a Dios que le mostrara que quería que les compartiera. Y el Señor le reveló o le puso delante de él una visión. Y la compartió en aquella ocasión. Y antes de comenzar el tema de manera formal, yo quiero compartirle esa visión que Dios le dio a Jim Murphy, ¿no? Para compartirle a aquellos que estaban encargados de algo en la viña del Señor. La visión se dio en 3 escenas. Primera escena: el Señor le mostró a Jim un campo verde, muy bonito, ¿no? Que miraba hacia el campo y él podía ver hacia el campo, se miraba enfrente del campo él, y respirabas armonía, paz, tranquilidad, era muy bonito, completamente verde, y en el campo había unas ovejas que pastaban, y las ovejas se veían felices pastando en el campo. Pero de repente escuchó un ruido y tuvo que voltear 180 grados. Y la visión de la parte de atrás era un bosque oscuro, tenebroso. De repente, de ese bosque oscuro, tenebroso, salían unos ruidos raros, como raros. Estoy pensando tenebroso, te daba miedo, ¿no? Era como te tensionaba el escuchar estos ruidos. Y de repente de ese bosque salían como unos lobos gigantes, con unos dientes muy grandes, ¿no? Como llenos de rabia. Y él decía que esto era muy fuerte, porque tú podías ver en los ojos de estos seres la ira y las ganas de destrucción. Proyectaban a través de sus ojos esto que querían hacer, ¿sí? Entonces era mucha ira, mucho coraje, y lo proyectaban, y entonces te daba un miedo terrible. Estos seres se abalanzaban sobre las ovejas, ¿sí? Y las mataban haciéndolas pedazos. Y así terminaba la primera escena, o la primera visión. Segunda escena o segundo momento de la visión: mismo campo verde, mismas ovejas, paz, tranquilidad, serenidad. Mismo bosque oscuro, tenebroso, mismas seres raros, como unos lobos, decía él, pero gigantes, ¿sí? Pero ahora había una valla puesta alrededor de las ovejas. Los lobos entonces trataban de alcanzar las ovejas, ¿sí? Y chocaban contra la valla. Pero lucharon fuerte, y porque su fin era destruir las ovejas, ese era su fin, se veía en los ojos, podían derribar la valla y terminar haciendo lo mismo que hicieron con las ovejas en la primera escena: matarlas y despedazarlas. Tercera escena: mismo campo verde, mismo bosque, las ovejas, estos seres malévolos que transpiraban destrucción a través de sus ojos, que mostraban esto. Pero ahora la valla tiene unos pilares que la sostienen como cada 20 pies alrededor. Entonces los lobos, otra vez, con toda su rabia, con todo su odio, se lanzan a querer hacer lo mismo con las ovejas y chocan.
quieren tirar la valla y no pueden. Y llega un momento en que reculan, se hacen para atrás y ven por qué no pueden llegar. Y descubre que son los postes, ¿sí?, que sostienen la valla. Y entonces se van duro contra los postes y quieren morderlos y destruirlos y luchan contra ellos, contra los postes. Algunos postes les hacen daño, algunos de ellos lo alcanzan a derribar, pero como hay otros postes, entonces no pueden tirar la valla. Termina la batalla y los lobos no pueden echar abajo la valla y hacen su retirada hacia el bosque llenos de frustración porque no lograron su objetivo. Cuando el Señor le ponía esto a Jim Murphy, él se preguntaba qué quería decir. Y el Señor le revelaba: las ovejas son las personas que yo les he encomendado a ustedes. Son mi gente, son tus hijos, son tus vecinos, son tu ministerio, el que yo te he confiado. Los lobos, por supuesto, representaban al demonio que quiere destruir, ¿sí?, a aquellos que se han acercado a Dios y que le pertenecen a Dios, ¿sí? Los postes que aparecen en la tercera escena eran, ¿sí?, usted y yo, los que le hemos dicho sí a Dios, de acompañar a mi familia, a mi ministerio, a lo que Dios me llamó. Es importante entender esto, que vivimos en una batalla constante y que nuestra batalla no es contra seres, dice la misma palabra de Dios, igual que nosotros, sino mucho más fuertes que nosotros, y que el Señor ha puesto al cuidado, y que a veces el demonio, ¿sí?, no se anda con rodeos y va donde quiere destruir. Aunque su finalidad última es comerse a las ovejas, cuando no puede comérselas directamente, irá contra el que está al cuidado de las ovejas. A Sor Faustina, en el tercer mensaje, y a varias otras personas, el Señor les ha revelado que habrá una batalla directa contra la familia y el matrimonio. Que el demonio encarnizadamente, sabiendo que si destruye ahí puede destruir casi todo, vendrá fuerte. Es importante que nos hagamos conscientes de las cosas que nos separan de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Viene de una palabra griega, tiene una raíz griega que es hamartía, en griego, hamartía, que quiere decir no dar en el blanco, no atinar, errar. Y si lo queremos traducir a lo que estamos compartiendo entre ayer y hoy, salirnos del propósito. Dios tiene un propósito para usted y para mí. Quiere que nos salvemos, quiere que participemos en ese proceso de salvación, quiere que seamos completamente felices. El pecado nos saca, nos aparta, nos separa de ese propósito. No atinamos, erramos. Dios tiene algo para nosotros y vamos hacia otro lado. Ese es el problema del ser humano. Esta es la más mala noticia y no la hemos escuchado en los noticieros más amarillistas. Si usted ve las noticias, a veces es deprimente. Es mala noticia tras mala noticia tras mala noticia. A veces quiere apagarlo porque le deprime. El problema es que los noticieros no nos han dicho por qué estamos llenos de mala noticia. Y la mala noticia, la raíz es: rásquele otra vez el pecado. Es el pecado. Tenemos un problema y por eso no podemos experimentar ese amor que Dios nos tiene. Y ese pecado ataca a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar, en nuestra sociedad y en nuestro mundo, en todos los niveles. En Génesis capítulo 3, versos del 1 al 12 o al 13, nos habla de la caída.
Yo le invito a que ponga su mano derecha en su corazón y reciba ahí esto que es palabra de Dios. Ponga su mano derecha en su corazón. Esto es del libro de Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 13. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que ustedes coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces, ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron en los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios. Vea, el pasaje es muy interesante. Pertenece a lo que llamamos la tradición yavista. Un poquito sobre el Antiguo Testamento, tal vez sobre los primeros 5 libros, ¿no?, que llamamos Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es que por mucho tiempo se creyó que estos libros habían sido escritos por Moisés, se le atribuyeron a Moisés por muchos siglos. En tiempos de Jesús se asumía que esto lo había escrito Moisés. Con el paso de los siglos, estoy pensando siglo XVII, se empezó a dudar de la autoría de los libros de parte de Moisés. Es cierto que Moisés no escribió estos 5 libros, no es el autor de los libros, aunque es el actor principal o el eje central de los libros. Y se empezó a hablar de que más que un autor de estos libros, teníamos como ciertas tradiciones, como ciertos relatos, compilaciones de varias personas. Y 4 son las principales que encontramos en estos 5 libros: yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. 4 tradiciones para el estudio de esas, y cada una tiene sus características. Entonces, por eso a veces cuando leemos pasajes en el Antiguo Testamento, encontramos que tenemos de un mismo hecho varios relatos, y a veces estos relatos son distintos el uno del otro. Como por ejemplo, el paso por el Mar Rojo tiene un par de relatos. Uno dice que el mar se abrió, ¿sí?, en 2 y por ahí cruzaron. Y otro, ¿sí?, otra tradición dice que el mar se recorrió, que sopló un viento del este que movió las aguas hasta el otro extremo, pasó el pueblo de Israel, ¿sí? Son 2 relatos distintos, ¿sí? ¿Me sigue? Para la creación, poquito antes de esto que yo les leí, hay 2 relatos del inicio de la creación. ¿Usted sabía eso o no? Amén.
We need an interpreter. Yeah. Hay dos relatos. Jesus Christ, get an interpreter. Can we? Get an interpreter. It's all of us. Amen. In the last days, the Spirit of God shall be poured out Amén, aleluya. on all of us. Amén. Yeah. Got a point. Se me fue el avión. Tenemos dos relatos. I wish we could do it. Tenemos dos relatos. El primer relato es el sacerdotal y el segundo es el yavista. De hecho, los relatos no están acomodados de acuerdo a cómo fueron escritos. El primer relato es el que dice que Dios creó todo en 6 días y el séptimo día descansó. ¿Sí? Recuerda, ahí no hay Adán y Eva, no hay nombres. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Es un relato sacerdotal, es un poema maravilloso, está precioso cuando usted lo estudia. El día 1, el día 2 y el día 3 de la creación del relato sacerdotal se relacionan. El día 4, el día 5 y el día 6 se relacionan. ¿Sí? El día 1, día 2 y día 3, Dios separa o divide. Día 4, día 5, día 6, Dios pobla lo que dividió. Entonces el día 1 se relaciona con el día 4, el día 2 con el día 5, el día 3 con el día 6. Lo que separó aquí lo pobla acá. Día 1 separa la luz de las tinieblas. Día 4, ¿sí?, pone en el cielo 2 esferas maravillosas, el sol y la luna, para iluminar. Día 2 separa el agua del suelo seco. Día 5 pobla las aguas de seres vivientes. Día 3, separa, ¿sí?, las aguas de arriba de las aguas de abajo en el día 2, las aguas del suelo seco en el día 3 y pobla todos los seres que se mueven en el suelo seco. Día 7, el Shabbat descansa. Es un poema perfectamente estructurado. Se repite, ¿sí? El segundo relato, ¿sí?, y nos muestra un Dios todopoderoso, un Dios trascendente, un Dios que habla y crea, todopoderoso. El segundo relato nos muestra un Dios cercano, inmanente, ¿sí? El relato sacerdotal nos presenta un Dios que utilizamos una palabra que se antropomorfomiza. Se antropomorfomiza quiere decir que se hace como nosotros los hombres. Entonces encontramos un Dios en el segundo relato, distinto relato, maravilloso también el segundo relato, que aparece plantando un jardín. Se hace a la manera de los hombres. Es un relato muy inmanente, muy cercano. Dios como que camina con nosotros, platica, es muy cercano. Un jardinero planta un jardín, nace de jardinero. Después, ¿sí?, forma del barro una figura al hombre, ¿sí?, al hombre, forma, y ahora hace de alfarero. Usa barro, forma, hace de alfarero. Sopla sobre este barro, Ruach Elohim, en hebreo, Ruach Elohim, soplo, espíritu de Dios, sobre este hombre y le da vida y se llama Adán. Adán, que viene de la raíz de Adama, ¿sí?, tierra, Adama, Adán, el hijo de la tierra, o que ha salido de la tierra, el segundo relato. Adán anda por ahí, ¿sí?, en el jardín que Dios le ha plantado y no se encuentra contento. Muy bonito el jardín, se encuentra solo, no encuentra a alguien que le complementa. Le crea todos los animales, ¿sí?, le pide que les ponga nombre. Esto también es importante en la Biblia, que les ponga nombre. En la Biblia nombrar es tener autoridad sobre. Cuando usted nombra algo, usted tiene autoridad sobre eso que nombró. Por eso los judíos no pueden nombrar a Dios, porque yo no puedo estar por encima de Dios. Dios está por encima de mi persona. ¿Me sigue? ¿Sí? Entonces, todos los animales, muy bonitos los animales, pero no encuentra otra vez su ayuda.
quien traduce, su ayuda adecuada, me parece una traducción del hebreo medio machista, la cuestión de la ayuda adecuada. Hay varias traducciones a la palabra que aparece en hebreo de lo que es la mujer para el hombre. Una es ayuda adecuada, suena medio machista. La traducción como la mujer, la ayuda adecuada del hombre, ándele pues me ayude, ¿no? Y la pone a trabajar. Hay quien, por ahí estaba leyendo a una teóloga bíblica, una mujer, medio feminista, quiero decir, y ella decía que en realidad el término que utiliza es la salvadora. La mujer es la salvadora del hombre. Y las mujeres a lo mejor van a estar de acuerdo con esa traducción, porque van a decir, claro, el hombre no sabe hacer nada sin la mujer. Entonces necesita quien lo salve, por donde quiera se anda perdiendo. Yo creo que ni ayuda adecuada ni salvadora. Decimos en México un dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ni salvadora ni ayuda adecuada. Era quien le complementara. Lo pone a dormir. Ahora Dios hace de anestesiólogo general un profundo sueño. Le abre de la parte media del cuerpo. Ojo, la traducción es un hueso de la parte media del cuerpo. Hemos traducido como costilla, pero no. Habla de un hueso de la parte media del cuerpo cuando lees en el hebreo original. Hay quienes han interpretado que puede ser más que se refiera a una vértebra de la columna. Si a usted le quitan una costilla no le pasa nada. No le pasa nada, en realidad tiene un poco de menos protección en sus órganos vitales, pero una costilla que le quiten no le pasa nada. Si le quitan una vértebra, ahí se complicó la cuestión. La vértebra es parte del balance total del ser humano. Hay quienes apuestan porque el hueso era una vértebra. Algunos interpretan de esa manera. Habla de un hueso de la parte media del cuerpo. Para abrir y sacar ese hueso, ahora Dios hace de cirujano. De cirujano. Con ese hueso, ahora forma a Eva. De un solo hueso, ahora hace de cirujano, plástico, reconstructivista, el más fregón que ha existido siempre. Porque de un hueso forma a Eva completa, ¿no? Y Eva, pues, impresionante. Y digo impresionante porque cuando lee el texto y Adán abre los ojos, sale de la ¿cómo se llama? De la anestesia general y ve a Eva, ve a eso enfrente de la Eva, no se lo puede creer. Otra vez, vio el jardín, vio los animales y pues mucho gusto. Pero vio a Eva y entonces le sale un piropo en hebreo. Él tira un piropo, mira a Eva y no lo puede creer. Como cuando usted vio a su mujer por primera vez, los que están casados ahora. Que Angelina Jolie ni que nada. La Lupe. Usted no se lo cree. Entonces Adán mira a Eva y cuando tú lees del hebreo, el verbo exclamó no se lo creía, explotaba de alegría de ver lo que estaba enfrente de él. Eva pues maravillosa, me imagino, ¿no? Sin morbo, ¿no? 90, 60, 90. No hablaba mucho, no le gustaba ir shopping, no le daba duro al esposo, la mujer perfecta. Entonces la mira Adán y dice un piropo en hebreo que es: esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y lo que antecede es una exclamación lleno de emociones, como que casi gritó: esta sí es, esta sí es. Yo digo que si lo traducimos al chilango, al mexicano, es como: ¡mamacita! No se la creía lo que estaba enfrente de él. La parte triste de la historia es que un capítulo más tarde se la regresa. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Primero está que no cabe felicidad
Y lo que acabamos de leer es la caída. Están bien, están felices, en armonía, en el jardín del Edén, y aparece la serpiente, que bíblicamente es una figura que representa en la teología católica al mal y va evolucionando, y empieza como serpiente, y en el capítulo 12 de Apocalipsis aparecerá como un dragón impresionante, como una fuerza del mal que quiere hacer que este plan perfecto de Dios falle. Y está el fruto. Dios pone 2 árboles en el jardín. Todos los árboles, de hecho, pueden comer de todos, disfrutar de todos. Solamente hay uno que no pueden. No coman de este arbolito, ¿no? Y algunos pensamos así como que, pero ¿cómo se le ocurrió a Dios decir que no comiéramos de ese, hombre? Los seres humanos somos contreras por naturaleza. Nos dicen que no hagamos una cosa y eso hacemos. Así funciona. Usted le dice a un niño, no brinques, y el niño brinca más. El no funciona. Al niño se le queda, está comprobado psicológicamente, la última palabra que usted le dice. Entonces ahí está Juanito, brinque, y usted, no brinques, Juanito, y Juanito brinca más duro, y usted se enoja más, que no brinques, y brinca más, porque a él se le queda la palabra, brinques. No corras, ¡tum!, sale zumbado, ¿no? No hagas si lo hace. El no funciona con los niños, tampoco funciona con los adultos. Quería decirle eso. Hace algunos años estamos haciendo televisión católica en Houston, y la gente que se dedicaba a hacer televisión, entre una de las recomendaciones a los que estábamos en el programa, decían que cuando termina una sección del programa, usted no le dice a la gente no le cambie, porque si usted le dice a la gente y va a ir a un comercial o a una pausa, no le cambia, la gente hace exactamente lo contrario a lo que usted le pidió. No le cambie, toma, le cambia. Tenía que decirle en positivo, quédese con nosotros, exacto, quédese ahí. Regresamos con algo muy interesante. Si usted dice no le cambie, le cambia. No coman de ese árbol, por favor. De todos, de ese, no coman. Ahí vamos. Hay varias interpretaciones del pasaje que leemos. Uno de ellos es que a veces hemos pensado como que pobrecitos nosotros los hombres. Las mujeres han sido nuestra perdición desde el inicio de la historia. Eva le dio de comer a Adán. Él tan bueno que era, ¿no? Pero tenemos que leer bien el pasaje, porque a veces nos imaginamos como Eva comiendo, ella solita, hablando con la serpiente, comiendo y luego buscando a Adán y ahora abriéndole la boca y ahora te lo tragas, ¿no? Y queriendo darse. No. Si usted lo lee con calma, Adán y Eva están enfrente del árbol. Adán también escucha el discurso de la serpiente. Adán también decide comer. La serpiente les miente, les dice que les cambia, y a veces así es. El Papa hace algún año tal vez decía que con el diablo no se dialoga porque te confunde. Con el diablo no se dialoga. No le juegues al valiente, ¿sí? Apártate. La primera de Pedro dice: es como león rugiente buscando a quien devorar. No se le acerque. A veces sabemos en la iglesia gente que por morbo andamos buscando eso. No está bien. Tenemos que buscar la gracia de Dios. A veces le jugamos al valiente. Les echa mentiras. La traducción, si tú haces una interpretación desde el punto de vista judío, la serpiente no representa a Satanás desde el punto de vista judío. Desde el punto de vista católico representa el mal personificado, que es Satanás. Desde la teología judaica representa un ser, ¿sí?, inferior. La serpiente representa un ser inferior al mismo ser humano, no superior, inferior. Y cuando traduces, interpretas desde el punto de vista de la tradición judaica, es: el ser humano es tan fácil de ser confundido y desviado.
Y tiene sentido. Tiene sentido. Si usted se pone a pensar de quién nos aparta de la vida de Dios, a veces es alguien que ni siquiera está en la vida de Dios. Usted va bien, está yendo a misa, está ayudando con los enfermos, está visitando a los viejitos, y a veces su compadre, el que nunca va a la iglesia, es el que le sonsaca y usted termina cayendo. Ahora resulta que eres cucaracha de iglesia, si yo te conozco. ¿Ah? Y terminamos siendo alguien menos acercado a la misma vida de Dios, termina desviándonos de la vida de Dios. Es la tradición, la traducción del texto en el sentido judaico. La serpiente no es un ser superior, es un ser inferior, pero el hombre a veces no tiene discernimiento, y a veces hasta seres inferiores le hacen perder de la vida de Dios. Le hacen perder de la vida de Dios. Este pecado termina separándolos de Dios, que es de donde recibían el amor y toda la vida de Dios. Termina separándolo de su mujer. Se empiezan a echar la culpa. Así pasa con el pecado. Usted empieza a buscar culpables y nadie es culpable. Siempre le echamos la culpa a alguien más. No, yo no fui. No, fue la otra persona. Me acuerdo que había una pareja, me contó un padre amigo mío, que se vinieron a confesar juntos porque la señora a fuerzas quería confesar al Señor. El señor tenía 25 años sin casarse, y entonces la señora era de las que se confesaba cada 15 días con el padre. Y entonces le decía al padre: pues es que no puedo vivir una vida de fe bien, padre, porque mi esposo no quiere. Y el padre dijo: pues invítelo con amor a que venga a confesarse, ¿no? Y entonces después de que le dio mucha guerra, ¿no?, una y otra vez insistiéndole la señora al hombre, el hombre decidió ir a confesarse y ahí va con ella. Llevaba 25 años sin confesarse. La señora se había confesado hacía 15 días. Para que el hombre se confesara, pues le acompañó, y ella iba a pasar primero para que viera, pues ponerle el ejemplo. Entonces pasó la señora y pasaron 5 minutos y no terminaba la señora. 10 minutos y no terminaba la señora. 20 minutos y no terminaba la señora. Media hora y el señor ya se quería ir, ¿no? 45 minutos y en eso sale la señora del confesionario. Ahora sí te toca a ti. Si yo me eché 45 minutos, el padre va a amanecer aquí, yo creo, contigo, ¿no? Entre el hombre al confesionario, ¿sí? Y pasan 3 minutos, 4 minutos y sale el hombre. Sale el hombre del confesionario. ¿Cómo así? La mujer: ¿cómo así? Padre, no lo confesó bien, lo voy a regresar. No, hija, lo que pasa es que tú ya me habías dicho todos sus pecados. Ya no le quedaba ninguno. A veces nos confesamos y decimos los pecados de los demás y no los nuestros. No reconocemos nuestra parte. Nos vamos a confesar y al Padre le empezamos a decir, como que para disfrazar nuestro pecado, como le empezamos a poner florecitas. Pues iba por la calle Lincoln, Padre, esa calle que usted sabe que es re mala, Padre, ¿no? O alguna cosa así. Y de repente empezamos a agregarle cosas a veces, a hacer una historia, y el pecado es el pecado. Pero desde el inicio no se reconoce. Adán le echa la culpa ¿a quién? Le echa la culpa a Dios. La mujer que vos me diste. La mujer que vos me diste. Primero le dijo: esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Thank you, God. ¿Ah? Mamacita, ¿ah? Y luego le dice: la mujer que, si yo estaba tan bien. Le echa la culpa a Dios. Dios voltea a ver a la mujer y le pregunta: ¿qué hiciste? Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Hay quien hace chiste y dice: la serpiente buscó y pues no había nadie más, se amoló.
El pecado nos separa de Dios, nos separa, ¿sí? Separa al hombre de su mujer y nos enemiza también con toda la creación. En el Salmo 50, David, después de haber cometido aquella falta gravísima con Betsabé y Urías, elitita, escribiré el Salmo 50, que es un salmo maravilloso. De hecho, yo les hablaba ayer un poquito de David y un poquito de Saúl, y que Saúl le salió malo a Dios, que le decía a Dios, dale por acá, y él le daba por allá, ¿no? Y luego se justificaba. En realidad, la diferencia entre el rey Saúl y el rey David, ¿sí?, es que David, todos se equivocan, o mejor dicho, todos nos equivocamos. Todos fallamos en este plan que Dios tiene para nosotros. Saúl no lo reconoce, se justifica. David escribe el Salmo 50. Misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Era David con el corazón destrozado por haberle fallado a Yahvé. La parte más triste de esta historia es que no solamente está el pecado y lo cometemos, sino que tenemos un enemigo, o mejor dicho, Dios tiene un enemigo. Y como no puede con Dios, la agarra con nosotros. Es Satanás, y es un ser real, y nos tienta. Y a cada uno de los que estamos aquí nos tienta de manera diferente. Sabe dónde dar y ahí va directo. De hecho, yo quiero decir, probablemente todos los que estamos aquí somos tentados de manera diferente. Él sabe dónde le da risa a usted y ahí le hace cosquillas. Sabe de qué pie cojea y ahí mero nos da. No se anda con vueltas, va directo. Sabe en qué estoy fallando y en qué está fallando usted. No puede con Dios, la toma con nosotros y nos presenta el placer, el poder y el tener como fuente de felicidad, que es una de las grandes mentiras de nuestro tiempo y de todos los tiempos, y nos separa de Dios. Yo ayer dije que Dios tiene un plan perfecto para usted, para que usted sea feliz, para que viva en el propósito. La cuestión es que Satanás también tiene un plan perfecto para que eso no suceda. Y el problema es que no vivimos vigilantes de eso. Vivimos como si no estuviera. Y estamos en una batalla espiritual, nos dice la palabra de Dios, y vamos a una batalla con las manos abajo. Yo no sé si aquí hay alguien que era peleonero cuando era joven, que peleaba en la escuela, ¿sí?, que le gustaba pelear, que era de los que ahí nos vemos a la salida, y arreglaba. La gente que sabe de pelear, usted no puede ir a pelear con las manos aquí. La gente que sabe pelear no puede ir a pelear con las manos aquí. Si usted va a pelear, tiene que tener sus manos aquí, ¿sí? ¿Para qué? Para si le dan pueda parar y para que regrese. No les estoy pidiendo que peleen, pero estoy haciendo esta analogía. Usted necesita estar con sus manos aquí arriba, con su defensa firme. Vivimos en una batalla espiritual y vivimos con las manos abajo. Entonces viene el ataque del enemigo, toma. Ataque del enemigo, toma. No tenemos defensa, no estamos atentos. Y caemos una vez y otra vez y otra vez, y nos vamos separando de Dios. Lo peor del pecado no es que el pecado termine en mi persona, es que mi pecado le hace daño a aquellos a mi alrededor siempre. Lo peor del pecado no es que termine en mi persona. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dijo que no existía tal cosa como lo que hemos llamado el pecado personal. Porque todo pecado, por más personal que sea,
tiene una dimensión social, que mi pecado le afecta siempre a alguien más. El padre Francis, mi director espiritual en el centro carismático en Houston, dice que cuando yo pido perdón, tengo que pedir perdón por mis pecados y por tus pecados, porque mis pecados te afectan a ti y tus pecados me afectan a mí. No existe tal cosa de es mi pecado, nadie me ve. Todo pecado tiene una dimensión social. Y esta es la parte triste. Tú y yo empezamos a caer en pecado y terminamos embarrando de nuestro pecado a aquellos que Dios nos mandó a amar. Entonces tenemos al esposo que está siendo infiel y llega a casa y aún cargando con ese pecado, abraza a sus hijos, abraza a su esposa, abraza a la gente que ama y les embarra de su pecado. Mi pecado afecta a los demás. Esto es lo más triste. Cuando yo, José Juan, soy honesto y descubro esto, entonces me duelo de mi pecado por lo que me causa a mí, por la ruptura que causa con Dios, pero sobre todo por el daño que mi pecado termina haciéndoles a los que yo amo, a los que yo supongo amar y cuidar y mostrarles el camino del cielo. Porque una vez que yo peco y entro en convivencia con ellos, mi pecado resuena en sus vidas también. Termino esta parte con este ejemplo. Caemos en pecado todos los días. La palabra de Dios dice que el justo, y en el Antiguo Testamento justo, entiéndase por el que busca a Dios. El que busca a Dios honestamente, el justo, el santo. De hecho, la palabra justo en el Antiguo Testamento puedes traducirla por santo de alguna manera. En del Nuevo Testamento estoy pensando que dice que Abraham fue un hombre justo, se refiere, vivió una vida de santidad, buscó a Dios, ¿sí? El calificativo justo, ¿sí? Aunque no es kadosh como tal en hebreo, en realidad se refiere a un hombre que buscó a Dios, quiere decir cierta santidad. Y el Antiguo Testamento dice que el hombre justo peca 7 veces al día. Y yo había dicho ayer que 7 es un número simbólico. Es siempre, es totalidad. ¿Qué hago con mi pecado? Esa es la mala noticia. Yo no puedo vivir completamente feliz porque me desvío del proyecto de Dios, porque me aparto de su plan. ¿Qué hago? Dicen que había un rey que cada año acostumbraba dejar a un reo libre. En cada aniversario del reinado acostumbraba dejar a un reo libre. Y hacía un proceso para que se buscara entre los reos quién era digno de ser libre. Era su 25 aniversario y él decidió que él mismo iría a la cárcel a escoger a aquel que iba a dejar libre. Llegó a la cárcel, les pidieron a todos los reos que cada quien pues hiciera una apología de por qué debería de quedar libre. Y pues empezaron a desfilar un reo tras de otro. Yo soy inocente. A mí me confundieron con otro que era igual de morenito, chaparrito como yo. Y me metieron a mí y era él. ¿No? Otro, yo también soy inocente. Y entonces pasaron cada quien y explicaba por qué tenía que sacarlo y todos resultaban inocentes. Todos eran inocentes, nadie había hecho nada, los habían juzgado mal, les habían echado la culpa de algo que no habían hecho. Todos eran inocentes. Pasaron todos y solamente quedaba uno allá agazapado en la esquina. Y le llamó la atención al rey, entonces fue y se acercó a él y le dijo: ¿y tú por qué no viniste a hacer tu apología? Y entonces el reo le dice: es que yo sí soy culpable, es que yo sí me merezco estar aquí, yo sí me merezco estar aquí. Pues ¿qué hiciste? Maté a un hombre, perdí el control y lo maté, yo merezco estar aquí. El rey, después de deliberar,
le pide a la gente que le acompañe que por favor agarre a ese hombre, el que estaba agazapado, y lo deje libre. Y lo deje libre. Y todo mundo, ¿sí?, se queda así como que, espérame, ¿por qué dejas ir al que dijo que era culpable? Y terminó diciendo el rey, pues no me va a echar a perder a todas estas ovejitas buenas de este lado, ¿no? El único pecado que no se perdona es el que no se reconoce. El único pecado que no se perdona es el que no se reconoce. Dios quiere una vida plena, feliz, total, en usted y en mí. Pero esta vida no va a suceder si usted no es honesto y va a su interior y mira las cosas honestamente que no me dejan vivir en esa plenitud. Y le pide a Dios honestamente, ayúdame. Dios, solo no puedo. He intentado por mis propias fuerzas vencer el mal que hay en mi vida o a mi alrededor y no puedo. Le voy a pedir que incline su cabeza un momento y nos ponemos en la presencia de Dios. Le reconocemos y reconocemos su infinito amor y su misericordia. Nos ponemos delante de un Dios que nos ve con amor y nos ve con ternura. Un Dios que nos creó para ser completamente felices y que no descansa hasta que eso suceda. Y tú y yo, armándonos de valor y de honestidad, armándonos de valor y de honestidad, le decimos, Señor, tú me conoces como David. Tú conoces mi pecado. Tú conoces que yo, José Juan, te he fallado y le he fallado a los que más amo y me he apartado de tu camino, de tu sendero. Hoy te pido perdón y te pido la gracia de ponerme de pie para emprender el camino de regreso a ti. Amén. Vamos a hacer un canto.